Los estados nacionales en América Latina, después de haber sido gobernada por siglos bajo un modelo, se debe a la América, fue afectada por las consecuencias de un nuevo tipo de gobierno borbónico. Este fue de origen francés. Uno de los primeros objetivos de las reformas de los Borbones sobre América fue la optimización del comercio. Sin embargo, estas reformas no solo lograron este objetivo, sino también sentaron las bases para la formación de los estados, implicados como se menciona en el texto. Una de las consecuencias de este nuevo gobierno fue un movimiento insurgente que apareció cuando los americanos empezaron a darse cuenta que la soberanía del continente residía en su pueblo. Mientras tanto, en el nacimiento de estos estados empezó a darse a finales del siglo XVIII y también a inicios del siglo XIX. Este hecho tuvo a su vez mucho que ver con el nacimiento del nacionalismo. Durante esta presentación vamos a entender cuál es la relación entre estos eventos y los factores que lo propician. Antes que nada, el nacionalismo como misión, en el texto de Anderson se estipula que tiene que ver mucho el bautismo político. Con esto se refiere a que se estaban comprobando las clases bajas. Y la política, el hecho de que miembros de clases bajas puedan intervenir en la política ponía muy nerviosos a los criollos, ya que por nueva ley también se les había prohibido solicitar apoyo militar con las clases bajas inmiscuidas a la política. Y sin protección no escribimos, tienen mucho temor. De un lado resultaban mucho más comentarios para las clases bajas. Esto lo confirma Simón Bolívar y San Martín, cuando se decretó que todo origen debía ser considerado como ciudadanos. Es así como para los críos todo empezó a ir mal. Debido a que además de las anteriores leyes, las políticas de educar a los terceros les mostraron cada vez más. Entre sus ordenanzas se encontrarán la optimización de las recaudaciones y de los monopolios comerciales, la centralización de las jerarquías, y se empezó a promocionar una inmigración de peninsulares hacia España. Todos estos factores cada vez iban diezmando el poder que los criollos tenían. Además de todo esto, se sumaba el hecho de que los cargos más importantes eran encargados de los pocos españoles que les habían en comparación a los criollos en América. El hecho de que los criollos, a pesar de tener el poder político, no pudieran ocupar cargos altos, se debía por el simple hecho a cuestión del lugar de nacimiento, puesto que los criollos, por el simple hecho de que habían nacido en España. Sin embargo, a pesar de que los hijos de los españoles no eran considerados como verdaderos peninsulares, esta situación resultaba muy humillante y majestuosa para ellos, debido a que, a pesar de ser indispensable este imperio europeo, nunca iban a poder ascender en blanco político, a pesar de no ser considerados como españoles. Los criollos eran ciudadanos privilegiados, ya que era un grupo de personas letradas que disponían de medios culturales y militares para avalarse por sí solos, y diferentemente de los indígenas de limpiar o ir en carros, que ellos contaron con todos los elementos para vencer a los pocos españoles que residen en América. Es así como la tensión entre criollos y peninsulares empezaban a subir y subir, siendo al final uno de los detonantes para la formación de los estados y de la independencia. Adicionalmente, otro factor importante que dio origen al nacionalismo fue la aparición del periódico, considerando que estos periódicos eran caracterizados por dos cosas. Principalmente, primero, eran muy provinciales. Por ejemplo, un criollo podía leer el periódico de su nación, sin embargo, un español leería el periódico respectivo de Madrid, pero jamás leería un periódico americano. El segundo aspecto importante de estos periódicos de pluralidad, puesto que los lectores, a pesar de no leer periódicos de otras ciudades, como se mencionó anteriormente, estaban perfectamente conscientes de la situación de estas otras ciudades. Estas dos características proporcionan a que a través de este medio se escriban los primeros indicios del nacionalismo americano, el cual es pronunciado a través de frases como "nosotros los americanos" o "nuestra América", a pesar que el nacionalismo empezó a surgir entre países hispanoamericanos. Sin embargo, lamentablemente, y debido a la compleja geografía, este se hacía complicado. Y debido a la comunicación entre las naciones era muy difícil, ya que sin duda toda consecuencia de la separación de las naciones latinoamericanas y la formación de los estados independientes, así es como podemos concluir que las naciones americanas fueron víctimas de un proceso en el que de alguna manera España las abandonó, debido a que se dio cuenta que sus habitantes, ya letrados y culturalmente parecidos a europeos, podían valerse por sí mismos.